empezamos a estudiar la palabra de Dios, nos damos cuenta cómo el pensamiento que hay en el mundo es muy distinto al pensamiento divino, al pensamiento de la Biblia. Explico un poquito. Por ejemplo, el pensamiento del mundo es supuestamente, el pensamiento que tienen en el mundo es aprovechar el tiempo, es andar en fiestas, tener mucho dinero, aprovechar el tiempo de vida, tener mucho dinero para muchos andar en fiestas, para muchos tener muchas mujeres, tener muchas relaciones, para muchos es viajar, para muchos es tener placeres, para muchos es tener posesiones. Ese es el pensamiento que hay en el mundo. El pensamiento que nos menciona la Escritura es muy distinto. ¿Por qué? Porque todo eso que hemos dicho, las borracheras, los placeres, me refiero a las borracheras, a los bailes, a todo ello, el dinero, las posesiones, las relaciones sexuales, todo ello es deseos carnales solamente, deseos que tiene el cuerpo. Un cuerpo que un día va a ser consumido por gusanos, va a desaparecer y va a quedar solamente el alma. La Biblia nos enseña que aprovechar el tiempo es muy distinto a todo eso, que al contrario, que todo eso es desperdiciar el tiempo de vida. Dios nos ha dado tiempo de vida y que tenemos que ser personas inteligentes para aprovechar el tiempo. Tal vez anteriormente desaprovechamos ese tiempo, pero aún así Dios nos dio más tiempo, hemos entendido, hemos comprendido y hemos dejado la disolución. Hemos dejado, como dice la carta de Pedro, ya no andamos en orgías, en borracheras, en todo ello. Hoy estamos aprovechando el tiempo de vida que Dios nos da. Esto es porque estamos estudiando el juicio por el tiempo dado al hombre, el tiempo de vida. Y ayer veíamos el tiempo de salvación. Y hoy vamos a ver el tiempo de aprovechar, sacarle provecho a esta vida, sacarle provecho al tiempo que Dios nos da. Caray, se muere mucha gente se está muriendo y no han aprovechado la vida de acuerdo a como Dios así lo estableció. No porque seamos cristianos, no porque seamos espirituales, no somos personas aburridas, no somos personas amargadas, nos divertimos, reímos, disfrutamos la vida pero de otra manera y la disfrutamos mucho más. Porque aquello que hacemos no causa un perjuicio a nuestro cuerpo, ni a nuestra mente, y sobre todo a nuestra alma, ni a las personas que nos rodean. Vivimos una vida mucho más feliz porque aprovechamos el tiempo que Dios nos ha dado de vida, pero de acuerdo a como Él lo estableció, no de acuerdo a como el mundo lo ha establecido. Porque así como el mundo lo establece, supuestamente es un tiempo de aprovechar, pero es un tiempo que trae gran lamento para su propia vida. Aprovechar el tiempo es el tiempo de aprovechar. Mientras tengamos vida, debemos de aprovechar el tiempo. ¿Para qué? Para ser sensatos, sabios y entender cuál es la voluntad de Dios. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados, ya no hay cuerpos, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Sensatos, sabios, entendidos en cuál es la voluntad de Dios, esto es aprovechar el tiempo para reinar con Cristo. ¿A quién no le gustaría reinar con Cristo? Y ese reinado ya está. Esos 1000 años es la edad cristiana, es la época cristiana, es la última dispensación cristiana. Todos aquellos que estén con Jesús, que estén con Cristo, ya están reinando aquí en la tierra, o ya estamos reinando aquí en la tierra. Pero para esto debemos aprovechar el tiempo. Dice la Escritura en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor no está en adorar a la imagen, a la bestia, ni recibir la marca en sus frentes. Eso es insensato. Lo más insensato que hay es pedirle, es adorar, es agradecer a una imagen que tiene oídos pero no oye, que tiene boca pero no habla, que tiene ojos pero no ve. Y lo más sabio y lo más sensato es estar con Jesús, reinar con Cristo en toda la dispensación o en todo el tiempo que hemos de vivir. Para eso hay que aprovechar el tiempo, para ser sabios, no necios, para ser sensatos, no insensatos, para querer vivir, para querer reinar con Cristo en todo el tiempo que Dios nos deje aquí en la tierra. Esto es disfrutar, esto es aprovechar bien el tiempo. Aprovechar el tiempo, dice el versículo 5, ¿para qué? Para tener a Dios. Solamente los vivos tenemos a Dios. Dice el versículo 5 de Apocalipsis 20, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los otros muertos no volvieron a vivir. ¿Por qué? Porque cuando estamos en pecado, todos estamos muertos en el sentido espiritual, aunque estemos vivos físicamente, pero en el sentido espiritual estamos muertos. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Debemos de aprovechar el tiempo para tener a Dios, porque dice allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, versículo 32, dice la Escritura: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Es decir, solamente los vivos tienen a Dios. Los que están muertos en pecados y en delitos no tienen a Dios. No pueden decir Dios mío. Lo dicen porque no se dan cuenta. Pueden decir creador o pueden decir Dios de los hermanos, Dios de los religiosos, Dios de los de la iglesia de Cristo, como en el Antiguo Testamento. Las demás naciones decían el Dios de Israel, porque no era su Dios. También hoy hay una gran confusión. Todos dicen mi Dios, nuestro Dios, le voy a pedir a mi Dios, le voy a pedir a Dios, pero no es su Dios. Si no vives, no es tu Dios, porque Dios es Dios solamente de vivos, no es Dios de muertos. Y cuando uno está en pecado, está uno muerto en el sentido espiritual. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Haciendo la voluntad de la carne, es decir, aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo es tener dinero, aprovechar el tiempo es tener mucho sexo, aprovechar el tiempo es tener muchas posesiones, aprovechar el tiempo es tener borracheras, andar en bailes. Eso hacíamos antes, pero eso es desaprovechar el tiempo porque éramos hijos de la naturaleza de la potestad del aire, es decir, de Satanás. Estábamos muertos en el sentido espiritual y no era Dios, el Dios creador de los cielos, de la tierra, no era nuestro Dios. Pero cuando nos dio vida, es decir, cuando pasamos la primera resurrección, cuando nos dio vida, cuando nos bautizamos, que andamos en nueva vida, entonces sí es nuestro Dios y entonces sí estamos aprovechando el tiempo. Esto es aprovechar el tiempo. Dice la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 5, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24 y 25. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Todos los que oigan, obedezcan y lleven la voz de la palabra de nuestro Señor Jesucristo vivirán. Los que no son
lo que dice el versículo 5 de Apocalipsis 20. Pero los otros muertos, es decir, los que no oigan la voz, los que no sigan la voz de Jesucristo, son los otros muertos que no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, hasta que terminó la época o la dispensación cristiana, es decir, hasta que vino nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Y cuando ellos volvieron nuevamente a tener vida, dice la Escritura que en el Juan capítulo 5, versículo 29, versículo 28 y 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz. Cuando todos estén muertos, algún día va a ser la resurrección, pero no pasaron por la primera resurrección. Y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es necesario aprovechar bien el tiempo. Y aprovechar bien el tiempo es pasar o ser parte de la primera resurrección. Y eso se consigue cuando uno se bautiza. Cuando uno deja la vida pasada, cuando uno es nueva criatura y cuando uno deja las cosas viejas que ya han pasado. Aprovechar bien el tiempo y con ello tenemos a Dios. Entonces sí podemos decir, este es nuestro Dios. Porque antes no. Porque Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos solamente. Y solamente de vivos espirituales, no de vivos físicos, no de vivos carnales. Solamente de vivos espirituales. Aprovechar bien el tiempo. ¿Para qué? Para ser santo por Jesús. No por el hombre, no por ideas humanas, sino por Jesús. Y esto también, tanto la primera resurrección como la santificación o la santidad que recibimos, se consigue a través del bautismo. Dice el versículo 6, Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo. ¿Quién? El que tiene parte en la primera resurrección, que lleva obviamente en el versículo 5. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Santo, solamente aquel que ha pasado la primera resurrección. No es santo aquel que el hombre ha hecho santo. Solamente santo es a quien Jesús ha dado santidad a través del bautismo, a través de la primera resurrección. La primera resurrección es el bautismo. Cuando uno se bautiza, entonces pasas la primera resurrección, porque mueres, eres sepultado, vuelves a vivir y andas en nueva vida. Eres sepultado por el agua, completamente sepultado. Y primero, el versículo 5, Dios es tu Dios. Y el segundo, también eres santo y eres bienaventurado, eres feliz. Entonces, aprovechar bien el tiempo significa ser feliz. Y para ser feliz tienes que pasar la primera resurrección. Es decir, ser bautizado para que seas bienaventurado. Bienaventurado es dichoso, contento, feliz. ¿Quieres disfrutar la vida? ¿Quieres ser feliz? Tienes que bautizarte para ser feliz. Y luego eres santo. Y por Jesús, no por las tradiciones humanas, no por las costumbres humanas, sino por Jesús. ¿Y qué más te da? La muerte segunda no tiene potestad sobre ti, sino que vivirás por toda la eternidad, por haber sido parte de la primera resurrección. Dice la Biblia, Romanos capítulo 6, versículo del 4 a 9. Dice la palabra de Dios así. Sabiendo esto, bueno, voy a leer desde el 4, Romanos 6, 4, para que recordemos el versículo 5 de Apocalipsis y con ello debe de quedar entendido cuál es la primera resurrección y por consiguiente el bienaventurado y santo y la muerte segunda no tiene potestad sobre aquel que ha pasado la primera resurrección. Aquellos santos que el hombre ha hecho son santos por el hombre o son santos por la religión tradicional. Pero si no pasaron la primera resurrección, si no se bautizaron, no son santos. Solamente aquellos que hemos pasado por él. Dice la Escritura, Romanos 6, 4 al 9. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si somos sepultados,
es porque estamos vivos físicamente, pero muertos en el pecado. Entonces, vamos a morir en Cristo cuando somos sepultados, y la palabra sepultado es completamente. El bautismo es completamente sumergido en el agua. No es rociar en la cabeza, sino es sepultar completamente. Cuando una persona muere físicamente, que le sepulta en el panteón, no sepulta nada más su cabeza, o no le echan tierra nada más a la cabeza, sepultan todo su cuerpo. El bautismo debe de ser sepultado completamente, porque la figura del bautismo representa el evangelio de Jesús: muerte al pecado, sepultados, y la resurrección. Cuando sales del agua, andas en nueva vida. Esa es la primera resurrección, porque ya hemos muerto, ya hemos crucificado con Jesús nuestros deseos, nuestras pasiones, como dice Gálatas. Ya hemos muerto al pecado y andamos en nueva vida, andamos en santidad por el Espíritu Santo que nos va conduciendo, y somos santos, y somos felices, y somos bienaventurados, y pasamos la primera resurrección. Y luego sigue diciendo, voy a volverlo a leer: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto en ese sentido. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Así que el que pasa la primera resurrección, el que aprovecha el tiempo que pasa la primera resurrección por el bautismo, por haber creído en Jesús, es bienaventurado, tiene a Dios, es santo y tiene parte en la primera resurrección, y la segunda muerte no tiene potestad sobre esto. Esto es aprovechar el tiempo. Esto es lo que la Biblia nos menciona de aprovechar el tiempo. Y el día de mañana continuaremos con esto para tratar de terminar esta característica del juicio. Por lo pronto, aprovecha el tiempo. Busca la Escritura para que seas sabio, para que seas sensato, y aproveches el tiempo que Dios nos dio de vida, porque no sabemos cuándo partiremos de este mundo. Dios los bendiga.